Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a esta hora, en cualquier hora del día o de la noche que me pueden ver. Les agradezco mucho que se vean estas reflexiones. Son extensas, un poquito extensas, pero es que yo tomo las 3 lecturas del día y sobre las 3 lecturas reflexiono. No utilizo las 3 lecturas y una sola reflexión y las 3 lecturas y una sola enseñanza. No, yo utilizo las 3 lecturas reflexionando sobre cada una de ellas y al mismo tiempo trato de que las 3 lecturas me den esa temática unida a las 3. Por eso es tan importante que escuchen apologéticamente estas reflexiones para que ustedes no se queden con algo trivial. Por eso es que la Iglesia Católica ha dejado y ha permitido que muchas personas se le vayan de su congregación, porque viene un pastor mentiroso y les enseña una cantidad de locuras a malos católicos y terminan convenciéndolos, porque la Iglesia Católica no ha enseñado bien la doctrina de Jesucristo y no la ha leído apologéticamente ni la ha enseñado apologéticamente, sino que se va con una reflexioncita y cualquiera que no deja de ser válida, pero que en última no instruye de fondo al católico, a un católico bien preparado. Cuando un católico, que es lo que ha estado pasando en estos 500 años, un católico, mal católico, un católico ignorante, seguro protestante, porque llega un pastor mentiroso y le enseña la Biblia y le predica y le enseña cosas que no están en la Biblia, pero que él las interpreta a su propia manera, y el mal católico, mal instruido, termina yéndose, creyendo que esa es la verdad, cuando lo que está cometiendo es un pecado de apostasía, un pecado que lo va a llevar a la muerte, porque Jesucristo y Pablo lo dicen, que toda persona que llegue a enseñar un evangelio diferente al que Cristo nos enseñó, sea anatema, sea maldito. Y eso es lo que ha venido pasando en estos 500 años con muchos protestantes que se han salido. Y hoy día yo alcanzo a observar en Testigos de Jehová y unas iglesias que han montado por ahí, gente que todavía sigue creyendo que ahí van a encontrar la salvación, escuchando a un pastor mentiroso, predicándole la palabra de Dios. Y esto voy a echarle la culpa a la Iglesia Católica y a los malos sacerdotes que, creyendo que enseñar cualquier cosa sobre el evangelio es más que suficiente. Y entonces eso ha sido un error. Ha sido un error, por eso los católicos que no han sabido crecer espiritualmente y sostenerse en la fe, se van. Mientras que un buen católico bien instruido, bien fundamentado en la doctrina de Cristo, jamás, de los jamases, se iría de la Iglesia Católica, porque sabe de antemano que la única iglesia que salva es la Iglesia Católica. Óigalo bien lo que estoy diciendo con afirmación del 100%. La única iglesia que salva es la Iglesia Católica. Y algunos ya estarán señalando, oigan a el único que salva es Cristo. Sí, señor, tiene toda la razón. Jesucristo salva a través de su iglesia, no más. Mateo 16, 18. Si usted quiere buscar la salvación, váyase a la Iglesia Católica, porque solo a través de la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica, usted va a encontrar la salvación. Y Jesucristo ha dejado allí toda una doctrina que se debe seguir al pie de la letra, porque Él dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, y hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. Por eso debemos dejarnos guiar de la Iglesia Católica, que es la que Cristo fundó, fundamentó, enseñó y ha venido expandiéndose por el mundo entero como la Iglesia universal. Por lo tanto, si usted en estos momentos pertenece a otra congregación diferente a la Iglesia Católica, yo le puedo asegurar 100% que no encontrará salvación si persiste en esa doctrina. Solo si regresa a la Iglesia Católica, porque Jesucristo abre ese espacio. Hay unos que no son de esta congregación y hay que ir a traerlos, hay que llamarlos, traerlos a la congregación de Cristo, al rebaño de Cristo, que es la Iglesia Católica. Vamos a leer entonces el Evangelio del día de hoy, que es muy bonito.
tiene una enseñanza impresionante. Habla sobre el tema de la fe y de sostenernos en Cristo. Porque si nosotros no nos sostenemos en Cristo, ya se los dije 2 veces, no encontrarán la salvación. Y aquí vamos a ver un caso patético del Antiguo Testamento. Segunda de Reyes 11, 1, 4, 9, 18, 20. Ungieron a Joás y gritaron: ¡viva el rey! Esta es una historia despuesito del rey David. En aquellos días, cuando la madre del rey Ocosías, Atalía, vio que su hijo había muerto, se dispuso a eliminar a toda la estirpe real. Pero Joseba, hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, de entre los hijos del rey que estaban siendo asesinados. Lo escondió y lo instaló, a él y a su nodriza, en su dormitorio, manteniéndolo oculto a la vista de Atalía, y así no lo mataron. Estuvo 6 años con ella, escondido en el templo del Señor, mientras Atalía reinaba en el país. El 7º año, el sacerdote Jehoyadá mandó buscar a los centuriones de los carios y de los guardias, y los condujo junto a sí al templo del Señor para establecer un pacto con ellos y hacerles prestar juramento. Luego les presentó al rey, al hijo del rey. Los centuriones cumplieron cuanto Jehoyadá les ordenó. Cada uno tomó sus hombres, los que entraban y los que salían de servicio el sábado, y se presentaron ante el sacerdote. Jehoyadá entregó a los centuriones las lanzas y escudos del rey David, que había depositados en el templo del Señor. Los guardias se apostaron, arma en mano, desde el extremo sur hasta el extremo norte del templo, ante el altar y el templo, en torno al rey por un lado y por otro. El sacerdote hizo salir al hijo del monarca y le impuso la diadema y las insignias reales. Luego lo proclamaron rey y lo ungieron. Aplaudieron y gritaron: ¡viva el rey! Cuando Atalía oyó el griterío de los guardias y del pueblo, se fue hacia la muchedumbre que se hallaba en el templo del Señor. Miró y vio al rey de pie junto a la columna, según la costumbre. Los jefes con sus trompetas con él, y a todo el pueblo de la tierra en júbilo, tocando sus instrumentos. Atalía rasgó entonces sus vestiduras y gritó: ¡traición! ¡traición! Entonces el sacerdote Jehoyadá dio orden a los jefes de las tropas: hacerla salir de entre las filas, quien la siga será pasado a espada. Pues el sacerdote pensaba: no debe ser ejecutada en el templo del Señor. Le abrieron paso, y cuando entró en el palacio real por la puerta de los caballos, fue ejecutada. Luego Jehoyadá hizo una alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, por la que el pueblo se convertía en pueblo del Señor. Hizo también una alianza entre el rey y el pueblo, y todo el pueblo de la tierra acudió al templo de Baal para derribarlo. Hicieron pedazos sus altares e imágenes y ejecutaron a Matán, sacerdote de Baal, frente a los altares. El sacerdote puso entonces centinelas en el templo del Señor. Todo el pueblo de la tierra exultaba de júbilo y la ciudad quedó tranquila. Atalía ya había muerto a espada en palacio. Palabra del Señor, te alabamos a ti, Señor Jesús. Una historia de esas que están en las historias de los reyes. Esta es Segunda de Reyes, que nosotros deberíamos leerla, pero es que yo tengo una Biblia que la letra es muy pequeñita y la verdad es que me cuesta mucho trabajo leerla. Me va a tocar conseguir una Biblia mucho más amplia porque por ahorita me estoy dejando guiar evidentemente por el misal de la Iglesia Católica, pero en el celular, y evidentemente es lo mismo, pero quisiera leer más sobre la Biblia, que quisiera empaparme más de las historias que hay en Segunda de Reyes, por ejemplo, que son historias tan fascinantes. Pues aquí hay una. Resulta de que Atalía se quería quedar con ese reinado, y habiendo muerto su hijo, mandó a matar a todos los descendientes del rey, para ella quedarse con el trono.
Y efectivamente nos mandó a matar a todos, solo que no contaba con la astucia, y voy a decirlo así, con la astucia del Dios mismo que inspiró a una mujer. Y esa mujer se llama así. En aquellos días, cuando la madre del rey Ocosías, Atalía, vio que su hijo había muerto, se dispuso a eliminar a toda la estirpe real. Pero Josefá, hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, de entre los hijos del rey que estaban siendo asesinados, y ocultó al niño. Oiga, uno se pregunta un tema como este: si yo fuera Dios, voy a decirlo así groseramente, porque no deja de ser sino una grosería, si yo fuera Dios y tuviera un poder tan grande como el de Dios, yo reinaría en el mundo, pero reinaría de una forma: todo el que quiera hacerle daño a alguien de Dios caerá inmediatamente muerto. Y así Dios reinaría todo el tiempo. Nadie se atrevería a hacerle daño a toda descendencia de Dios. Pero Dios es un Dios respetuoso. Dios no entra de esa manera a las cosas, pero sí hace que las cosas sucedan. Mire, aquí le dice a esta mujer: esconde a Joás para que no sea matado. Lo inspira, la inspira. Y este niño es escondido durante 7 años. Y la que reina allí es Atalía. Atalía parece ser que pertenecía al dios Baal y tenía sus propios dioses. Y reinó con tiranía, porque ella se sentía la reina. Pero no así al 7º año, porque al 7º año, cuando aparece un sacerdote del Dios Altísimo que se llama Jehoiada, y este Jehoiada hace que saquen al que va a ser el primogénito, al que va a ser el descendiente del rey, pero primero hace llamar a unos soldados para que defiendan a ese rey y que custodien ese templo, porque él va a hacer un pacto entre Dios y los hombres y el rey. Jehoiada es un sacerdote del Dios Altísimo. Esta historia la podemos empatar junto con lo que le pasó a Elías, junto con Ahab, que lo tocamos precisamente la semana pasada. Ahab y su esposa eran mujeres, era una mujer demasiado perversa, y tenían como adoración a un dios que se llamaba Baal, y habían mandado a matar a todos los sacerdotes del Dios Altísimo, a todos, y no quedó sino Elías. Y por eso es que se vino esta confrontación entre Elías y Ahab, entre allá en el Monte Carmelo, donde hicieron un pacto de una competencia. El Dios que responda a uno de los dos altares, ese será el Dios. Si es Baal, vamos a seguir a Baal, pero si no es Baal y es el Dios de Isaac, de Jacob, entonces van a seguir al Dios de Isaac y Jacob, y sucede eso mismo. Hoy está pasando lo mismo. Jehoiada hace que saquen al rey ya más crecidito y lo ungen y lo nombran rey. ¡Viva el rey!, gritan todos, a escondidas de Atalía en el templo. Y por eso es que Jehoiada pone un ejército a custodiar el templo para que no se les vayan a venir encima los seguidores de Atalía. Y efectivamente nombran a ese joven como rey y hacen un pacto entre Dios, el rey y los hombres. Y ese pacto es gracias a que Dios proporciona que todo esto suceda. Por eso, hoy día una persona que actúe en contra de Dios no prosperará. Nadie que actúe en contra de Dios prospera en esta vida. Funciona unos días. Mire a Atalía, funcionó durante 6 años, gobernó, hizo toda clase de destrozos, pero mire, tarde que temprano se le va a acabar esto. Hoy día sucede lo mismo. Durante 500 años el protestantismo estuvo dominando el mundo entero. Y son muchos los malos católicos que se salieron para seguir a iglesias protestantes. Pero ha mandado a este mundo al padre Luis Toro. Y el padre Luis Toro, con sus homilías y con sus reflexiones
a través de las redes sociales, ha venido conquistando al mundo y tarde que temprano, óigalo bien, tarde que temprano, el protestantismo va a terminar desapareciendo. Tarde que temprano el protestantismo va a terminar desapareciendo porque ya los católicos nos estamos instruyendo por parte del padre Luis Toro y dejándonos guiar por la Iglesia Católica y por lo que está escrito en la Biblia. Tal y cual está escrito en la Biblia, la Iglesia Católica lo enseña. Y aquí dice que instaló a él y a su nodriza en su dormitorio. A ver, me adelanto bien por acá. Los centuriones cumplieron cuando Jehoiada les ordenó. Cada uno tomó sus hombres, los que entraban y los que salían al servicio el sábado, y se presentaron ante el sacerdote Jehoiada. Entregó a sus centuriones las lanzas y escudos al rey David, que había depositado en el templo del Señor. Los guardias se apostaron arma en mano desde el extremo sur hasta el extremo norte del templo, ante el altar y el templo en torno al rey, por un lado y por otro. El sacerdote hizo salir al hijo del monarca y le impuso la diadema y las insignias reales. Luego lo proclamaron rey y lo ungieron, aplaudieron y gritaron viva el rey. Cuando Atalía oyó el griterío de los guardias y del pueblo, se fue hacia la muchedumbre que se hallaba en el templo del Señor. Miró y vio al rey de pie junto a una columna, según la costumbre, los jefes con sus trompetas con él, y a todo un pueblo, y a todo el pueblo de la tierra en júbilo. Y aquí es donde terminamos con esta primera parte, donde vemos que Atalía, el sacerdote Jehoiada, le dice: sáquenla del templo porque no se puede matar dentro del templo a nadie. La sacaron y le dieron muerte a Atalía porque estaba en contra de los designios de Dios. Toda persona que esté en contra de los designios de Dios en esta tierra, tarde que temprano morirá. Tarde que temprano morirá. Esa es pues la primera parte de esta gran historia que hemos contado. Vamos con el Salmo. Bueno, vamos con el Salmo. Salmo 131, 11, 12, 13. Bueno, el Señor ha elegido Sión para vivir en ella. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. Porque el Señor ha elegido a Sión, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. Haré germinar el vigor de David, enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia, sobre él brillará mi diadema. Es la historia que acabamos de contar. Mire aquí también resumido todo lo que les acabo de decir. Haré germinar el vigor de David, enciendo una lámpara para mi ungido, a sus enemigos los vestiré de ignominia, sobre él brillará mi diadema. ¿Qué significa esto? Que ese Joás iba a ser descendiente de David y Dios lo iba a proteger, y efectivamente el Salmo nos lo confirma. Ahorita voy a leer un evangelio. Nos sugieren aquí 2 evangelios. Me voy a ir por el segundo evangelio, que me parece muy interesante con respecto a este tema. Primera de Juan 5, 1, 5. Lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Yo quiero que le pongan mucha atención a cada frase, a cada palabra que está escrita, muchachos, porque es la única forma como ustedes, los católicos, pueden llegar a sostenerse sobre la fe. Porque si ustedes no interpretan la palabra de Dios correctamente, entonces ustedes van a terminar yéndose para una iglesia protestante, y esa iglesia protestante les va a terminar engañando sobre lo que está escrito. Y aquí vamos a leer cosas parecidas a lo que los protestantes dicen creer, pero no obedecen. Por eso les insisto en que pongan mucha atención a cada frase y analícenla ustedes allí. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es Cristo, es el Cristo, ha nacido de Dios. Y todo el que ama al que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos,
Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. No, es gloria a ti, Señor Jesús. Es gloria. Te alabamos es al principio y gloria después. Bueno, vamos a analizar esta reflexión sobre este tema que pareciera que hablara de los protestantes. Porque todo el que pronuncie con sus labios y con su boca que el Señor es mi Señor, será salvo. Es lo que dicen los protestantes. Y es más o menos lo que dice acá, que todo el que crea en el Hijo de Dios será salvo. Y pronuncie con sus labios que el Señor es mi Señor, será salvo. Es lo que dicen los protestantes y pareciera tener la razón. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Mire lo que ahí está escrito. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Los protestantes dicen eso. Lo pronuncian con sus labios, con su boca lo predican. Y vamos a seguir. Y todo el que ama al que da al ser, ama también al que ha nacido de él. En esto, ahorita vamos a ver en qué consiste, por qué es la diferencia entre el protestantismo y los verdaderos católicos. Ojo lo que acabo de decir, y los verdaderos católicos, porque en el mundo hay malos católicos que tienen pensamiento protestante. Son católicos, pero tienen pensamiento protestante. Ya comienzan a decirse entre ellos mismos: yo que voy a ir a confesarme con un sacerdote si él es un pecador como yo. Pero dícese llamar católico, pero ya tiene pensamiento protestante. Entonces póngale cuidado a esta frase, que es la que quiero que ustedes entiendan. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. En esto conocemos que somos hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Y esa es la diferencia. Ahí es donde radica la diferencia entre un protestante y un verdadero hijo de Dios católico. Porque los verdaderos hijos de Dios obedecen los mandatos de Dios, toda su doctrina. Por eso yo tengo que entrar a explicarles esto. Jesucristo escoge a 12 discípulos. ¿Por qué Jesucristo se puso a escoger a 12 discípulos? ¿Para qué? Porque no se puso a enseñarle al mundo entero y ya. ¿Para qué se puso a escoger a 12? Es la primera pregunta que ustedes se tienen que hacer. Porque hay una razón de ser. Él va a instituir una iglesia. Va a instituir una iglesia. Por eso escoge a 12. Y al primero que escoge de esos 12, de muchos que venían con él, es a Pedro. Pero recordemos que antes de que Jesús conociera a Pedro, Andrés fue y llamó a Simón, hijo de Jonás, y le dijo al hermano: hermano, hemos conocido al Mesías, ven para que lo veas. Y ahí mismo Simón se fue para donde Jesús para conocerlo. Y cuando se le acercó Simón a Jesús, Jesús lo vio y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, de ahora en adelante te vas a llamar Kefas, piedra, Pedro. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, muchachos, que no es gratuito. Entonces, cuando Jesús conoce a Simón, lo va a llamar Pedro, piedra, Kefas. Y a partir de ahí es que vamos a entender la iglesia, porque Jesucristo monta una iglesia
¿Y por qué escoge a 12? Porque eso no es gratuito escoger a los 12. Los 12 es porque va a fundar una iglesia en ellos. Por eso en Mateo 16, 18, y si lo empezamos desde Mateo 16, 13, Jesús les pregunta a todos sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la gente va a decir, tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista y otros que uno de los profetas. Y Jesús, viendo la equivocación de todos, les pregunta, venga, y ustedes, los que yo he escogido, ¿quién dice que soy yo? Y ahí es cuando toma la palabra Pedro y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dice, bendito tú, Pedro. No, bendito tú, Pedro, no le dice. Bendito tú, Simón, hijo de Jonás. Porque eso que tú has dicho no se lo ha revelado nadie de carne y hueso. Mateo 16, 18. Ahora yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia. Bendito tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso que tú has dicho no se lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo a ti, que tú eres piedra, roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. A ti te entrego las llaves del cielo, y lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. En ese momento le entrega a Pedro la iglesia. Esa iglesia que va a venir durante estos 2000 años hasta el final de los tiempos a guiar la doctrina de Cristo, a enseñar la doctrina de Cristo. Por eso nada es gratuito en la Biblia. Y por eso los hermanos separados se confunden. Y aquí cuando dicen, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Y cumplir sus mandamientos es que Jesús, habiéndole enseñado durante 3 años a esos discípulos, antes de irse para el cielo, les dice, vengan, vayan a todos los pueblos del mundo, enséñenles. Primero los vas a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego les vas a enseñar a obedecer todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Les vas a enseñar a obedecer, a guardar todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Ustedes no van a ir a enseñar disparatadas ni locadas, sino lo que yo les enseñé es lo que van a ir a enseñar. Y es lo que está escrito acá, que Jesús les dice, obedezcan mis mandamientos. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen mis mandamientos, mis mandatos? ¿Por qué no los obedecen? Es lo que le pasa a los protestantes. Creen que porque no bailan pegado, que porque dicen que no adulteran, que porque no tienen fornicación, que porque todo lo hacen a escondidas para que nadie se dé cuenta, entonces están libres de pecado, mientras no les comprueben que sí están en pecado, y creen que ellos son la iglesia de la salvación, cuando no es así. Desobedecen la historia de Dios y la historia de la salvación. Y aquí dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. Cuando Él dice sus mandamientos no son pesados, ahí mismo nos vamos a Juan 20, 21, 23. Jesús exhala el Espíritu Santo sobre ellos y les dice, vayan, a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Sus mandamientos no son pesados. Si Jesucristo ordena que debemos ir donde un sacerdote a confesarnos, ¿qué hay de pesado en eso? Vamos, nos confesamos con Él, con el sacerdote, y Él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos perdona los pecados. Estamos en estado de gracia. Es un mandamiento de Dios, de Jesús. Los protestantes no lo hacen. Y lo mismo con la Eucaristía. Juan 6, 53. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. ¿Y ustedes obedecen? No. Nosotros hacemos la Santa Cena y jugamos a la comidita. Vamos y compramos pan en una panería, y vamos a Grajales y compramos vino y hacemos la Santa Cena, y con eso celebramos este ritual de Dios. Y eso no es así de gratuito, muchachos. Es obedecer los mandatos de Jesús.
Y el ritual de la Eucaristía es un ritual sagrado, por eso se llama última cena. Cuando Jesús toma el pan, lo levanta y dice, este es mi cuerpo. Cuando levanta el vino, el cáliz, y dice, esta es mi sangre, que será entregada por todos ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Es un ritual sagrado. No es una payasada ni una obra de teatro que voy a comprar pan y voy a comprar vino y vamos a jugar a la Santa Cena. Eso no es. Esto es un ritual sagrado que se debe obedecer al pie de la letra. Por eso cuando ustedes entran a la iglesia y participan de la misa, ven ese ritual sagrado al final, donde el sacerdote invoca al Espíritu Santo para que ese pan y ese vino se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo. Y es un ritual sagrado, no es un juego. Y se tiene que hacer tal y cual lo dijo Jesús en la última cena. No son pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora le pregunto a los protestantes, ¿ustedes creen que solamente por pronunciar con su boca y con sus labios que el Señor es mi Señor, ya soy salvo? ¿O es que hay que obedecerle primero sus mandamientos para luego pronunciar con su boca? Ahí sí. Esa es la diferencia entre nosotros, los católicos y los protestantes. Nosotros obedecemos sus mandatos. ¿Que somos pecadores? ¡Yupi! Somos pecadores. Lo confesamos con nuestros labios también. Pero para eso hay un ministerio de reconciliación que Dios nos perdona. Las veces que cometamos pecados, vamos a ese ministerio de reconciliación y Dios nos perdona. ¿Cuántas veces? Todas las veces que nosotros pequemos, pero Dios, con su infinita misericordia, nos deja limpios cada vez que vamos a ese sacramento de la reconciliación. Ojalá ustedes entendieran todo esto, muchachos, y lo practicaran. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.